Bienvenidos al Parque Arqueológico de San Agustín, un lugar de valor excepcional por los vestigios arqueológicos monumentales que conserva. Nos encontramos en el macizo colombiano. Su geografía cuenta con picos nevados, cerros y volcanes, además de 362 lagunas de altura y 13 páramos. En sus aguas se originan 5 de los ríos más importantes del país. Uno de ellos es el río Magdalena, que nace a 3.685 metros de altura y atraviesa de sur a norte el territorio colombiano, desembocando en el Mar Caribe. Huellas arqueológicas y documentos de cronistas han permitido la identificación de una red de caminos, algunos de origen incaico, como el Camino del Capac Ñam o Camino del Inca, testimonio del contacto e intercambio entre diferentes culturas prehispánicas de América. Alrededor de 500 estatuas talladas en piedra volcánica fueron elaboradas por grupos humanos que ocuparon la región hace aproximadamente 2000 años. Cada una de ellas, única e irrepetible, hicieron parte de monumentales sitios funerarios. Rostros de seres con rasgos humanos y animales, ricas vestimentas y atavíos, y la presencia de color sobre sus cuerpos, son manifestaciones de grupos humanos con un complejo sistema de pensamiento. Y es un parque que es muy reconocido por las estatuas y es muy bonito. Y mirar estas estatuas y me gustan todas. Tienen diferentes formas y son como todas raras, pero son bonitas. Nuestros antepasados dejaron este legado cultural. Vivieron en esta zona porque hay vida, porque hay agua, porque hay abundancia, porque hay productividad en sus tierras. La naturaleza nos regala cosas maravillosas, como es el Salto de Bordones, en sus ribordones, como es la Quebrada del Mortiño. Acá no es de piscinas, no es de bailes, no es de esas cosas. Es más bien de que gente que sepa apreciar una mariposa, que le guste ver un pajarito, un árbol o una flor. Eso es el turismo por acá, la tranquilidad. Entonces, si uno es siempre satisfecho con eso, vive contento por acá. Divinidades, imágenes del demonio, hombres en trance o seres que comunican el mundo animal con el mundo humano son algunas de las interpretaciones tejidas alrededor de estas tallas. La distribución de estos lugares con tumbas monumentales parece obedecer a un orden particular dictado por la topografía y el cauce del río Magdalena. Durante más de 200 años, viajeros, exploradores y científicos han dejado registro gráfico y textual de las imponentes, enigmáticas y conmovedoras representaciones de seres que escapan a la comprensión de nuestras realidades. Se destaca la labor del arqueólogo Luis Duque Gómez, quien por más de 50 años se interesó por excavar, analizar y entender la forma como se enterraba y rendía culto a los muertos. Su visionaria mirada le permitió concebir los espacios donde nos encontramos para la investigación, salvaguarda y divulgación de este importante legado patrimonial. En las últimas décadas, y siguiendo el legado de los pioneros de la arqueología, diferentes investigadores han continuado desarrollando importantes proyectos de investigación con métodos y técnicas avanzadas que han permitido aproximarse a eventos cotidianos y formas de subsistencia de los diferentes grupos que ocuparon este territorio en tiempos prehispánicos. ¿Por qué se invirtió tanto tiempo y tanto esfuerzo en la construcción de tumbas monumentales? ¿Representan a los hombres y mujeres enterrados o son deidades guardianes de las mismas? ¿Acaso entidades sobrenaturales? ¿Quiénes fueron en realidad? ¿Por qué desaparecieron? Es probable que nunca lo sepamos con certeza. Sin embargo, solo gracias al cuidado y preservación de su legado es posible asomarnos maravillados a este importante patrimonio de nuestro territorio, el Parque Arqueológico San Agustín.
para todos. Bienvenidos a esta segunda sesión del ciclo de conversaciones y de eventos que dispone el Instituto Colombiano de Antropología e Historia para la conmemoración de los 25 años de las declaratorias UNESCO de los parques de San Agustín, Isnos y Tierra Adentro. Hoy vamos a concentrar la conversación en dos aspectos de la investigación, que es absolutamente crucial en los parques, y un poco ver la evolución de esos procesos de investigación, tanto en arqueología como en conservación. Aura Reyes en la mañana de hoy también nos acompaña y nos va a acompañar a lo largo de estas conversaciones para hacer un ejercicio de moderación. Y bueno, sin más, yo quiero presentar a nuestro primer invitado. Pues hacemos la presentación de nuestros invitados y luego sí entramos en la conversación. Entonces yo tengo el placer de presentarles al profesor Víctor González. Él es antropólogo de la Universidad de los Andes, magíster y doctor en antropología de la Universidad de Pittsburgh. Trabajó como docente en las universidades de los Andes, Rosario y Pittsburgh. Actualmente está vinculado como investigador, como funcionario del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Lo ha estado durante los últimos 20 años, 10 de los cuales ejerció funciones de coordinación en lo que tiene que ver con temas de patrimonio y arqueología. Sus estudios sobre la organización interna de los cacicazgos en varias regiones buscan comprender los factores del cambio a largo plazo. Su tesis doctoral sobre comunidades prehispánicas de San Agustín Huila es un trabajo pionero en estudios de comunidades prehistóricas. Sus publicaciones recientes incluyen el libro bilingüe con el reporte principal del Programa de Arqueología Regional para el Alto Magdalena, PARAM, en San Agustín e Isnos, y el libro Estadística para Arqueólogos, también recientemente publicado, escrito con el profesor Robert Drennan. Es evaluador de conciencias, profesor invitado del doctorado y maestría de antropología de la Universidad Nacional de Colombia, profesor de la Universidad Externado y miembro del comité editorial de la revista Contributions in a New World Archaeology. El profesor González ha trabajado activamente por el fomento de la investigación y la protección del patrimonio arqueológico en la formulación de la Estrategia Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Piezas y patrimonio arqueológico y en el perfeccionamiento del sistema legal arqueológico colombiano. Profesor González, buenos días. Y, profe, de las cosas de estar en vivo, el micrófono, profe. No, profe, seguimos sin escucharlo, pero bueno, le voy a ceder la palabra a Aura para presentar a nuestra otra invitada y ahorita miramos entonces cómo arrancamos la conversación. Claro, eso siempre pasa cuando estamos un poco en vivo, ¿no? Igual con la cara, yo creo que Víctor nos estaba diciendo todo y la felicidad también de estar aquí acompañándonos el día de hoy. También muchas gracias, Nico, por la invitación a acompañarlos en estas sesiones que empezamos el día de ayer, donde se hizo la instalación y el acto protocolario pues, de esta conmemoración que nos congrega el día de hoy, nos congrega también la jornada de la mañana. Esta mañana, pues especializándonos, como lo mencionabas muy bien, en toda la región de San Agustín, los 3 parques arqueológicos que tenemos ahí, Alto de los Ídolos, Alto de las Piedras, y pues mañana profundizaremos en la otra región que también está celebrando, que es el Parque Arqueológico de Tierra Adentro. Al lado de Víctor tenemos el gusto también de contar con la participación pues, de una conservadora que ha venido trabajando un buen tiempo en esta región. Se trata de María Paula Álvarez, quien es conservadora y restauradora de bienes muebles de la Universidad Externado de Colombia y se ha especializado en conservación de piedra del Centro Internacional para el Estudio de Restauración y Conservación de Bienes Culturales, el ICROM, ¿no? Una entidad de bastante, digamos, renombre para todos aquellos que se especializan en el área de la restauración a nivel mundial, ¿no? También ha estado asociada al Instituto de Patrimonio Histórico Español y pues desarrolló sus estudios de maestría en el área de patrimonio mundial en la Universidad de Turín, en Italia.
Aparte, digamos, de toda esta formación académica, María Paula ha participado en la conservación y planificación de los parques arqueológicos de Tierra Adentro, Facatativá, San Agustín y Pueblito, pues con muchos proyectos que ha llevado a cabo el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y la Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales. Desde 1999 ha venido trabajando en el estudio, la conservación y la restauración de material pétreo en sitios arqueológicos, en fachadas patrimoniales y en monumentos en espacio público en diferentes países como Colombia, México y Alemania. También ha estado trabajando con entidades como el Instituto de Patrimonio Cultural de Bogotá, el IDPC, y la Fundación Ferrocarril de Antioquia en Medellín. Su interés en estos últimos años se ha centrado sobre todo en el estudio y la conservación de este material y ha participado también en numerosos eventos nacionales e internacionales relacionados con el tema y con la protección del patrimonio cultural. Ha coordinado además el Diplomado de Estudio y Conservación de Material Pétreo que es ofrecido por la Universidad Externado de Colombia entre los años 2014 a 2017 y pues también es docente al igual que Víctor, en este caso, del programa de conservación y restauración del patrimonio cultural mueble de la misma universidad. En este momento pues, tiene a cargo las cátedras de seminario disciplinar, conservación de piedra y todo lo relacionado con técnicas analíticas y documentación. María Paula, bienvenida a este espacio. Agradecemos en nombre del Instituto tu interés por participar en la conversación del día de hoy. Como mencionaba Nico, pues bueno, vamos a conversar un poco sobre el Parque Arqueológico de San Agustín, el Parque Arqueológico de los ídolos de las piedras. Nos encontramos en una región que quizás ha contado con una larga trayectoria tanto en investigación arqueológica como en investigación, digamos, dirigida hacia la conservación y restauración de estos bienes que encontramos allí. Entonces, quizás para ubicar a nuestro público, que también damos el saludo cordial pues a todos aquellos que nos están acompañando en redes, los invitamos a que nos indiquen desde dónde nos están acompañando para darles saludos a los municipios y entidades de las cuales, digamos, están ahí escuchándonos. Entonces, como tenemos en nuestro público, pues personas de distintas disciplinas, de distintas regiones del país, quizás valdría la pena iniciar un poco esta conversación con conocer un poco cuál ha sido el lugar de la investigación tanto arqueológica como en términos de conservación, un poco en relación con la declaratoria del Parque Arqueológico, pues ya digamos, de la que estamos celebrando estos 25 años. O sea, ¿qué se ha hecho en términos de investigación? ¿Por qué ha sido como tan importante poder realizar todos estos ejercicios, como lo veíamos en el video, Luis Duque Gómez, tenemos Gregorio Hernández de Alba, tenemos prácticamente un territorio en el que se han forjado generaciones de arqueólogos y generaciones de conservadores, y pues nos gustaría abordar inicialmente un poco como un balance de estos trabajos que pues ustedes muy bien conocen desde sus áreas de experticia. Entonces, Víctor, si gustas, nos gustaría que comenzaras un poco comentándonos de tus amplios conocimientos sobre este tema. ¿Me oyen? Perfecto. Sí. Bueno, buenos días, porque antes no me oyeron. Muchas gracias por esa pregunta. Muy importante entender que hay una relación muy íntima entre la investigación y la declaratoria de San Agustín y Tierra Adentro. Además, hay una relación muy íntima entre la investigación científica y la construcción de lo que llamamos patrimonio arqueológico en Colombia y en general patrimonio cultural. Es solo después de que Conrad Preuss hace sus primeras excavaciones ahí en San Agustín, que las comunidades locales y las élites regionales y el mismo Estado colombiano empieza a reconocer la importancia patrimonial de las estatuas y de los restos arqueológicos.
Y creo que lo mismo se puede decir de toda una cantidad de procesos de patrimonialización, de reconocimiento por parte de las comunidades y de la sociedad en general de la importancia de lo arqueológico y de otros tipos de bienes culturales. Entonces creo que es imposible desligar la investigación arqueológica de lo que llamamos patrimonio arqueológico. Hacen parte de un fenómeno complejo en el cual participamos los arqueólogos y participan los que viven cerca de estos yacimientos y las autoridades estatales y otras profesionales de diferentes áreas que contribuyen todos pues, a mejorar el entendimiento del pasado y también aprovechar esos restos para la vida actual, porque nos enseñan, son legado de sociedades de otras épocas que nos dan lecciones importantes sobre qué es la humanidad y cuál es el futuro de nosotros como especie. Yo he estado vinculado en el estudio de San Agustín relativamente poco, desde los años 80, en varios proyectos, comenzando como estudiante en el proyecto Valle de la Plata, al norte de los municipios de San Agustín e Iznos, en reconocimientos regionales, que es un tipo de estudio muy lento, muy sistemático, pero muy interesante, porque reconstruye dónde vivía la gente, reconstruye cuál era la cantidad de gente que vivía en cada zona y cómo se organizaba en las regiones para producir sus alimentos y para relacionarse entre ellos como sociedad. Ese tipo de trabajo después lo hicimos ahí en San Agustín y en Iznos desde 1993. Recorrimos cada hectárea de un terreno de 300 kilómetros cuadrados para inventariar cada uno de los sitios arqueológicos de diferentes periodos. Todo eso con la idea de complementar los estudios tan importantes de Luis Duque Gómez, de Hernández de Alba, de Pérez de Barradas, de Preuss, que aunque nos dieron mucha información, no incluían un aspecto importante que es el contexto social. Entonces lo que hemos trabajado desde 1993 hasta ahora que publicamos el reporte final es el contexto social de la estatuaria, es cómo vivía la gente. Bueno, más tarde les mostraré algunas imágenes, pero le doy la palabra a María Paula para que nos hable del otro aspecto tan importante que es la conservación. Ay, perdón, hoy estamos como aparatosos, pero muy contentos de estar aquí con ustedes y de poder compartir nuestras experiencias en el sitio, como dice Víctor. Yo quizás les comparto unas imágenes rápidamente para contarles cómo esa... A ver esto. Ya. Para contarles a través de unos pequeños ejemplos ese trabajo que hemos hecho de conservación en los parques. Bueno, pues realmente ahí estoy presentando pantalla, ¿sí? Sí. Bien, entonces, listo. Entonces, los antecedentes de la conservación en el sitio empiezan, digamos, por la misma preocupación de los arqueólogos para que los hallazgos realizados
desde muy temprano en el siglo XX, se conserven. Entonces, están relacionados básicamente con trabajos que se adelantan en el sitio para proteger las tumbas, las esculturas, con cobertizos, para proteger la fuente del lavapatas, por ejemplo, y para organizar la protección de los sitios con la conformación del parque. Entonces, muchas de las esculturas que estaban dispersas en fincas se llevan al parque, se hace una presentación, ¿no?, de las esculturas, se guardan algunas de ellas, otras se emplazan en unas estructuras, ¿cómo se llama? Sí, bases, digamos, que se construyen en diferentes momentos, y al mismo tiempo Luis Duque Gómez en particular, que siempre estaba muy preocupado para que esas labores también tuvieran una guianza, digamos, desde un aspecto más profesional, solicita en varias ocasiones a la UNESCO que se hagan visitas al sitio que orienten cómo conservar los vestigios allí. Entonces, tenemos reportes de visitas de la UNESCO que, claro, corresponden también en cada momento a la manera en cómo se hacían las cosas, no contienen documentaciones muy amplias, pero sí refieren la presencia de estos expertos internacionales en el lugar, y justo antes de la declaratoria se trabaja de manera mucho más sistemática con un grupo de expertos mexicanos que vienen, evalúan el sitio, y también con otros expertos de la UNESCO que acompañan y orientan lo que debe hacerse en el parque con las esculturas y las tumbas, que realmente, pues, hasta la fe, digamos, eran labores que adelantaban fundamentalmente los trabajadores de los parques. Eran ellos quienes, no sé, si había esculturas rotas, las pegaban con cemento, eran ellos los que se encargaban bajo la orientación de los arqueólogos, de decidir dónde se ponían las esculturas. Y luego, digamos que se construyen los cobertizos, y a partir y además de los profesionales del ICANN que se encargan de hacer labores en relación a la infestación biológica de la estatuaria, es decir, la estatuaria presentaba siempre presencia de algas, ¿no?, líquenes en superficie, y se hacen labores para controlar este asunto. También se hace con el apoyo de todos conservadores y científicos del Centro Nacional de Restauración, se hace un estudio en relación al deterioro de la fuente de lavapatas, pero en términos generales todas las labores, digamos, de acompañamiento desde la conservación que se hacen en San Agustín y en los parques arqueológicos casi que se hacen cada 10 años. Cada 10 años vuelve y se revisa cómo está el sitio. Es decir, no hay hasta la fecha un restaurador en el ICANN que tenga a su cargo esa misión de proteger las colecciones, no solo de estatuaria y tumbas, sino también las colecciones cerámicas y de otros materiales arqueológicos que se encuentran en los museos de los sitios. Y entonces, sí, a partir de digamos, este milenio, este siglo XX, en el siglo XXI, cambia un poco la situación. Hay una restauradora, Patricia Ramírez, entra a ser parte del equipo del ICANN, y ella va a ser quien, pues, pueda ser como esté a cargo de esa continuidad de la conservación. Adicionalmente, yo me formo como restauradora, y desde mi tesis de pregrado empiezo a estar muy, digamos, fascinada la belleza de estos sitios, de estos vestigios. Hago mi tesis de pregrado
en relación a las esculturas del Purutal, que son las esculturas que mejor conservan el color. Allí en la zona, si bien muchas de ellas conservan rastros de policromía, pues estas son, digamos que de las más recientemente excavadas en el 87 por Cubillos, y desde ese momento protegidas con un cobertizo. Entonces allí el color se conserva mucho mejor, está en mucho mejor estado. Y hago un estudio de materiales, técnica de elaboración y estado de conservación de las esculturas que permite entender mucho mejor esa materialidad, esa capa de policromía de tan buena calidad que cubre las esculturas, que las embellece, ¿no? Y cómo hacer la conservación. Así con el aval y con el aval y el regaño de Luis Duque Gómez, que estaba siempre muy atento a la conservación de los sitios. Finalmente la FIAN financia que continuemos los estudios para las esculturas y las tumbas de el Alto de los Ídolos y el Alto de las Piedras, donde también hay muchos vestigios de policromía en las lajas internas y en la estatuaria. Y en el 99, la FIAN entonces financia que se haga la primera conservación, digamos, con esa mirada arqueológica, de conservación arqueológica, en donde claramente hay una mínima intervención, es decir, en tanto son vestigios arqueológicos, lo que queremos hacer es buscar que esa materialidad esté en las mejores condiciones posibles, pero no añadir nada, digamos, de nuestro tiempo, sino más bien estabilizar lo que se conserva ahora y buscar también que esos vestigios estén lo más cercano posibles a cómo lo describieron los arqueólogos en el momento del hallazgo. Entonces hacemos las primeras labores de conservación en las esculturas del Purutal, y a partir de allí, digamos que definimos la metodología de intervención y de mantenimiento que debe hacerse en los sitios, ya no solo, digamos, desde esa mirada de los trabajadores, sino también desde ese diálogo que hay entre los restauradores formados, especializados en el tema, y pues el saber, el conocimiento del día a día que tienen los trabajadores en su labor de mantenimiento y protección que hacen continuamente allí en los parques. Entonces, en los últimos 20 años, la conservación realmente pues toma como otra dinámica. El inventario que ya habían hecho Uribe y Sotomayor en el 87, toda la estatuaria de San Agustín, Ídolos, Piedras y las áreas de influencia se actualiza haciendo también un diagnóstico, un acercamiento al diagnóstico de esa estatuaria. Se hacen entre el 2012 y 2007 labores en el Alto de los Ídolos y las Piedras. Se define, digamos, se dan los lineamientos para poder hacer todas las de conservación en la estatuaria, en las estructuras funerarias y en las colecciones de bienes arqueológicos que se encuentran asociadas al Parque Arqueológico de San Agustín. Cuando se hace el plan de manejo del sitio, se adelanta una investigación en la Fuente de Lavapatas muy rigurosa de 4 años entre el 2008 y el 2012. Y hay un acompañamiento además de otras restauradoras para la labor que adelanta Patricia, que se encargan de estar todo el tiempo en el parque. Además que se trabaja mejorando la protección de las esculturas y las tumbas con nuevos cobertizos, con nuevos sistemas de protección, siempre siguiendo, digamos, la estética que se ha manejado en el parque. Y finalmente, entre el 2017 y 2020, se adelantan trabajos donde la academia y especialmente la Facultad de Estudios de Patrimonio del Externado y la ENCREM de México
apoyamos todo el tema del diagnóstico de las esculturas y de la fuente de lavapatas. Entonces quería centrarme en dos cositas chiquitas, que es, por un lado, los trabajos que hicimos en las esculturas del Purutal. En el 2000, como les conté, en el 99 habíamos hecho una primera, digamos, limpieza y mantenimiento a los sitios, pero el sitio, por no estar, estar en el área de influencia y no directamente adentro del parque, pues es un sitio que se ve muy afectado por el vandalismo, por las personas que entran, y por ello entonces, por ejemplo, tuvimos que adherir la cabeza de la escultura, que teníamos pues temor que en algún momento se la fueran a llevar así toda muy policromada. Como les digo, son labores de mínima intervención donde se hace muy poco. Una de las esculturas tenía manchas y esas manchas, la verdad, aparecen como una reacción natural de los materiales. Entonces también esa dificultad, digamos, de no poder estar allí más en el sitio para explicarle a la gente que hay cosas con las que tenemos que convivir. Y frente a esto, personas del sitio repintaron las esculturas en 2011. Entonces, como en ese momento tenemos que quitar un repinte muy extremo que se hace de las esculturas para recuperar la policromía original en las dos esculturas, y pues todas las labores de socialización donde se vuelve a contar a la gente, hay cosas que no podemos detener, ¿no? El paso del tiempo, digamos, el paso del tiempo, no por el paso del tiempo mismo, sino por los factores medioambientales y la incidencia del ser humano también, pues afectan los materiales y hay cosas que son irreversibles. Entonces, ese era el primer trabajo que quería mostrarles con más detalle, y el segundo es lo que hicimos en las tumbas con la ayuda de los trabajadores de ídolos y piedras. Fue entre el 2002 y el 2007, fueron varias temporadas donde conformamos en ese momento un equipo de conservación arqueológica con otras restauradoras, Catalina Bateman, Norma Juliana Jiménez, Isabel Cristina Quintero, entre otras, y con ellas y con la ayuda de los trabajadores realmente definimos una mejor presentación para las tumbas, buscando que las labores de conservación pudieran apoyar la comprensión del sitio. Entonces, los sitios, las tumbas estaban siempre rodeadas de estos cementos, y lo que hicimos fue quitar todos los cementos de tal manera que se pudiera recuperar, como ustedes pueden ver en estas imágenes, se viera más claramente cómo eran esas tumbas sin esos excesos de cemento, que además podían deteriorar las tumbas, además de quitar mucha biocolonización que había aparecido allí, y buscar, como les digo, que los vestigios estuvieran en el lugar lo más cercano posible a cómo los arqueólogos lo habían documentado. Finalmente, definir las actividades que los trabajadores debían seguir haciendo para hacer el mantenimiento de los sitios y, como les digo, pues profundizar en otros aspectos como en la fuente de lavapatas, que más adelante les contaré. Entonces, dejo de compartir pantalla para darle la palabra de nuevo a Aura o a Víctor. Muchas gracias, María Paula, muchas gracias, Víctor. O sea, en las dos intervenciones vemos varios elementos muy interesantes para poder pensar esta región. O sea, por una parte, Víctor al inicio nos estaba hablando como de esas preocupaciones de los arqueólogos, ¿no? Esos primeros arqueólogos que pensaban en lo monumental, que pensaban en la estatuaria, que pensaban en ese patrimonio arqueológico que inicialmente se empezaba a construir en Colombia a inicios del siglo XX, a mediados incluso del siglo, que iba muy enfocado hacia esas grandes dimensiones, ¿no? Y que él mismo empieza, digamos, a contarnos cómo es de su experiencia en el Valle de la Plata, en sus trabajos que hace, digamos, posteriormente, realmente empieza a enfocarse en el término de la organización. ¿Quiénes son los que están detrás de estos lugares? ¿Cómo vive esta gente? Entonces, también eso genera otras formas de hacer arqueología
otras formas de comprender un poco esa construcción sobre esas sociedades del pasado. Eso también va muy en línea a lo que nos mostraba un poco María Paula, que nos hizo un muy buen resumen de cómo la conservación va de la mano con el trabajo arqueológico. O sea, desde unos inicios, incluso estos primeros arqueólogos, uno de los debates que tenían era como a qué lugar corresponden, por ejemplo, las estatuas que estaban en el centro de la plaza del municipio de San Agustín. O sea, toda la misma construcción que se da, por ejemplo, del bosque de las estatuas, donde hay un proceso de mover las estatuas a estos lugares, cómo se empiezan a levantar esos montículos, cómo ciertas cosas que se pensaban para una época, como pintar las estatuas o repintarlas porque pensaban que querían volverlas como a su estado original, o poner estos muros de concreto como para proteger estas tumbas, a la luz de las investigaciones contemporáneas, pues vemos que quizás en ese momento pues se hizo, pero que bajo los debates actuales no era el mejor camino. O sea, y se intenta hacer como un hacia atrás. O sea, como cómo podemos volver este vestigio a los términos originales. Quizás, Víctor, ¿nos quieres comentar algo un poco más o pasamos quizás a la siguiente, digamos, conversación? Sí, bueno, todos esos temas creo que se relacionan de manera muy complicada y no quiero hacer un resumen histórico de qué ha pasado con eso. Me parece que la investigación arqueológica, pues lo que ha hecho es tratar de resolver algunas de las preguntas que el público y que los antropólogos y que los arqueólogos tienen sobre el pasado. Y cuando uno trata de definir una pregunta de investigación, siempre se enfrenta con lo que decía María Paula sobre los deterioros y la forma en que los sitios arqueológicos, aunque no queramos, van a ser afectados, van a ir desapareciendo esos datos, esa información que buscamos. Y a veces no hay nada que hacer, a veces se trata de la erosión o de asuntos químicos que simplemente no podemos parar. Entonces siempre hay también una especie de afán de parte del gremio por tratar de reconstruir lo más que podamos esa información, y es uno de los aspectos de este estudio del cual les mencioné. No sé si están viendo la presentación ahora. Estamos viendo la vida. Y entonces este estudio, dirigido por Robert Drennan y con la participación de Carlos Sánchez y mía, acabamos de publicar este libro que es una edición gratuita que pueden obtener directamente de la Universidad de Pittsburgh. Es una edición bilingüe, precisamente buscando llegar a un público lo más amplio posible. Y para que se den una idea del tipo de estudio que estoy haciendo, este mapa es todo el Alto Magdalena y el Valle de la Plata. El arqueológico Valle de la Plata se estudiaron estas zonas grises arriba, que son el área oriental, el área central, el área occidental del Valle de la Plata. Y desde el 93 estudiamos esta zona gris y que es parte de los municipios de San Agustín e Iznos. En todas esas zonas hemos estado haciendo lo que hoy llamaríamos un censo de población, pero prehispánico. El recorrido hectárea por hectárea de esos territorios, que suman ya más de 900 kilómetros cuadrados, constituye un registro de información científica muy importante para estudios futuros. Tenemos
información, muestras de cada uno de los sitios arqueológicos y podemos entonces responder muchas preguntas a través de los que están guardados ya en el Parque Arqueológico de San Agustín, disponibles para los investigadores que quieran estudiarlos. En ese estudio nos enfocamos en un área que hemos llamado el área agustiniana, y ese sector de Isnos y de San Agustín que tiene gran cantidad de monumentos y de estatuas. Entonces, el estudio no cubre pues toda la región, sino solamente una parte que ha recibido más interés por parte de los arqueólogos, y es donde están los mayores problemas para María Paula en temas de conservación. El resultado de este estudio que recorrió todas las veredas de estos dos municipios fue comparar esto que es los suelos, el medio ambiente natural, con la ocupación humana. Y la ocupación humana se logró fechar con esto que son las cerámicas. La cerámica en esta región cambió gradualmente desde el periodo formativo, 1000 a.C., hasta el periodo reciente que termina en el 1530. Entonces los cambios de la cerámica nos permiten fechar los sitios de ocupación humana. Y esos sitios, voy a pasar rápidamente por acá, esos sitios son en el área de estudio de 300 kilómetros cuadrados, hemos encontrado 9000 sitios arqueológicos. Entonces los sitios que tienen estatuas son una fracción minúscula de los yacimientos que hay en la región. Y esto genera más problemas para la protección, para la conservación y para el estudio. En cuanto al total de área ocupada, tenemos una clasificación por periodos que nos permite saber cuánta gente hubo en diferentes épocas, y sabemos que en el formativo 1 había como 5000 personas, en el formativo 2 como 12000, en el formativo 3 un poquito menos, en el clásico de la época cuando se construían las estatuas como 16000, y en el periodo reciente mucha más gente, una cantidad asombrosamente grande de gente vivía en esta región en el periodo reciente prehispánico. El estudio de estos sitios arqueológicos entonces nos da un contexto para entender los monumentos. Hay muchos monumentos funerarios, muchos más de los que conoce el turista normalmente, que se enfocan en 3 o 4 sitios. Y en estos monumentos pues hemos estudiado la estatuaria para saber de dónde salía la piedra. Resulta que la piedra salía de los mismos ríos de la región. Esto es un ejemplo de una quebrada en donde salían las piedras con las que se tallaban las estatuas. Hay artesanos que todavía trabajan en la zona que hacen estatuas con las técnicas de piedra, que permiten saber un poco más sobre cómo se construían los montículos, cómo se hacían las estatuas y las tumbas. Muchos de los monumentos son pequeños, como este de Quebradillas. Realmente una familia extensa podía construir en pocos meses un monumento como estos. Hay monumentos mucho más grandes, como Alto de los Ídolos, como Mesitas,
Pero realmente no se trata aquí de que toda una comunidad trabajara en la construcción de monumentos. Creemos que eran grupos pequeños que pacientemente hacían sus monumentos para sus personajes importantes que estaban enterrados allí. Finalmente, el resultado de todos estos años de trabajo ha sido los mapas de dónde están los sitios del formativo 1, del formativo 2, que son muchos más, del formativo 3, del periodo clásico regional, en la época de las estatuas. Como ven, mucho del terreno está cubierto por sitios arqueológicos, y el periodo reciente, en el cual tenemos una ocupación casi completa. Perdón, estoy pasando unas que no vienen al punto. Este periodo reciente, como ven, casi todas las hectáreas del área estudiada tienen sitio arqueológico, tienen restos de ocupación humana en el paisaje. Es una densidad humana muy grande comparada con cualquier región que se haya estudiado arqueológicamente. Al final de este periodo creemos que realmente había una presión sobre los recursos, y antes de que llegaran los europeos, esta población se fue a otras zonas. Las huellas que quedan para el final de la época prehispánica son estos pequeños sitios muy dispersos en la zona, con la cerámica que hemos clasificado como la del periodo final. Es seguramente este mapa la ocupación que encuentran los españoles cuando llegan a la región. Entonces, la información que tenemos es de una evolución de cómo la distribución de la gente en la región fue cambiando desde el formativo 1 al formativo 3, se agrupaban en algunos sectores formando unidades políticas que luego se consolidaron en el clásico regional en dos grandes unidades, lo que llamaríamos cacicazgos, y esos cacicazgos siguieron aumentando en tamaño y consolidándose incluso después de que se dejaran de hacer estatuas y montículos funerarios. En el periodo reciente incluso la centralidad es más clara. Bueno, toda esta información está disponible en el libro, que es gratuito para que los interesados lo consulten, y también los que quieran consultar las bases de datos están disponibles en esta página de la Universidad de Pittsburgh. Ahí se pueden bajar los datos, elaborar sus propios análisis, y los interesados pueden estudiar las muestras de todos estos 9.000 sitios arqueológicos. Ahí en el Parque Arqueológico de San Agustín están disponibles para investigadores. Bueno, esto es lo que les puedo decir, digamos, del esfuerzo más reciente de investigación para la región. Como ven, son décadas de trabajo que son una base para estudios posteriores. Ya sobre este trabajo base, pues ha habido múltiples tesis de maestría, de doctorado, investigaciones sobre la obsidiana, sobre la cerámica, sobre la producción artesanal. Y paralelo a estos estudios que son sobre las comunidades, pues siguen habiendo muchos intereses sobre la estatuaria, sobre la iconografía, sobre lo que nos dicen las estatuas sobre el género, sobre la vida diaria, sobre la mitología, la religión. Es muy difícil resumir las investigaciones recientes en San Agustín, porque hay tantas cosas que se están estudiando. Ahora mismo con colegas del ICANN estamos trabajando en sensores remotos, que es otro tema, y se menciona en la invitación la tecnología. La tecnología nos ayuda.
Estamos haciendo mapas de georradar, de mesitas, para estudiar cómo eran las áreas alrededor de las viviendas, qué actividades hacía la gente diariamente. Hemos encontrado caminos de piedra que comunicaban las casas con los montículos funerarios del periodo clásico. Hemos encontrado unas zonas de tráfico, o sea, zonas donde la gente caminaba mucho y creemos que habían zonas de reunión. Y todavía comienza ese estudio de sensores remotos que nos llevará en otra dirección para estudiar otros aspectos de la vida de estas sociedades. Gracias, Víctor. O sea, excelente conocer un poco todas esas experiencias porque realmente el proyecto que mencionas de Drenan Sánchez y nuestro querido invitado, pues fue uno de los clásicos para muchos de los que estudiamos antropología. Así sean los años 90, incluso iniciando el 2000, que era cuando estábamos ahí, era el punto de referencia en aquel entonces, hace ya 20 años, de lo que se estaba haciendo en arqueología en el Valle de la Plata, en la zona de San Agustín, o sea, toda el área angustiniana, ¿no? Que tú muy bien, digamos, lo refieres, y que es algo muy interesante cómo poder pensar una región a partir de un conjunto de esfuerzos. O sea, no es un proyecto que se haga en un año, no es un proyecto que se haga con una persona, sino todo lo contrario. O sea, requieren equipos de trabajo, requieren de distintas perspectivas. Incluso este proyecto fue la formación para muchas personas de sus estudios doctorales que luego estuvieron en Pittsburgh estudiando. Entonces, forma una escuela de arqueólogos, digamos, estos macroproyectos que, como muy bien lo mencionas, y esto es uno de los elementos que quizás son más valiosos para antropólogos, arqueólogos, para conservadores, es que generan un conjunto de datos que se encuentran disponibles para nuevas investigaciones. O sea, como lo menciona Víctor, realmente es muy difícil como hacer un balance total de qué es lo que se está haciendo, digamos, en arqueología, porque quizás la zona agustiniana, el suroccidente colombiano, es donde la arqueología colombiana ha fijado su atención durante décadas, o sea, más de un siglo de arqueología en este territorio y como lo dice también, por ejemplo, las estatuas que fueron como el origen en cierta medida de la historia arqueológica en este espacio, pues siguen estando presentes, ¿no? A pesar de que hay grandes esfuerzos por generar nuevas miradas arqueológicas, por centrarse en otro tipo de preguntas y por generar nuevos cuestionamientos. También, y es muy bueno que lo mencionaras justo ahí como terminando, es cómo estas nuevas tecnologías nos están generando otras formas de interpretar el pasado, otras formas también de acercarnos a esas historicidades que tú presentas para el pasado prehispánico, o sea, que eso a veces para el público general piensan que fue un continuum y que todo fue igual, y realmente estos ejercicios nos están mostrando, mire, hay muchos momentos en este pasado, o sea, las cosas han ido cambiando, las relaciones con aspectos medioambientales, también la influencia antrópica en estos paisajes, digamos, ha sido fundamental en esos procesos de construcción social que pues hoy en día son sociedades prehispánicas. Entonces, quisiera que nos hablaran un poco más sobre estas experiencias con nuevas tecnologías, con los nuevos desarrollos también que tienen lugar en el área de la conservación, o sea, como hacia dónde vamos, cuáles son las posibilidades que podemos generar en cada una de las investigaciones. Quizás María Paula inicias y luego Víctor también nos das un apuntes como para conversar un poco entre los dos. María Paula. Bueno, pues la verdad creo que hay mucho por hacer. Digamos, si bien la conservación arqueológica busca la mínima intervención tiene que estar muy sustentada en estudios muy técnicos específicos de la materialidad. Entonces, digamos que eso a veces no se dimensiona, ¿no? Como, ay, vinieron y pusieron un resane pequeñito y llevamos 5 años estudiándolo. Y qué pasta de resane usar, qué materiales, pues implican unos estudios preliminares muy amplios. Lo que ha sucedido en los últimos años, y digamos que esto lo promueve fundamentalmente el proyecto de conservación integral del lavapatas,
que iniciamos entre el 2008 y el 2012 fue poder entender de manera muy, muy detallada este sitio. Este sitio además, pues digamos que la roca tallada en esta fuente ejemplifica mucho de los deterioros que aparecen en la escultura. Entonces digamos que el Lavapatas ha sido además pues de fuente de inspiración porque no es un sitio que no habla de la muerte, sino, no sé, el agua también refiere mucho a la vida. Entonces, un sitio que deja ver a esos vestigios arqueológicos desde otra perspectiva, también para uno como conservador que está allí, eso es una cosa muy importante, ¿no? La información que recibe de los lugares mismos. Pero es un sitio que realmente ha sido, digamos, ejemplificante, nos ha permitido, por un lado, trabajar en asocio con una restauradora alemana con la que venimos trabajando hace muchos años, Helen Jacobsen, y con ella lograr hacer cosas que desde hace años siempre los expertos internacionales decían, bueno, hay que hacerlos, es caracterizar físicamente la ropa y entrar más en profundidad con algunos estudios en la roca. Hemos logrado hacerlo. Esto implica tener unos laboratorios muy especializados que en Colombia no necesariamente los encontramos todos, es decir, nos la hemos pasado trasteando pedacitos de piedra de Colombia a Alemania y así en la última década, buscando entender muy bien el comportamiento de la roca, entender muy bien estas tobas volcánicas, porque son rocas muy heterogéneas y eso quiere decir que no es tan fácil caracterizarlas ni comprenderlas y que no se comportan de igual manera en toda la superficie. Entonces, por ejemplo, en la fuente de Lavapatas ya hemos entendido, porque pudimos hacer esa investigación muy exhaustiva entre el 2008 y el 2012, pero ahora, entre el 2019 y 2020, actualizar esa información, revisar muchos de los datos, ampliar los estudios con nuevos estudios. Por ejemplo, recientemente les voy de pronto a compartir pantalla rapidísimo para que vean un poquito de lo que hablo. Y es que, por ejemplo, ahora, digamos, en el Lavapatas lo que nos preocupa son las pérdidas de las formas. Básicamente, además, es la preocupación en generalizada, ¿no? Entonces, les muestro quizás un poquito antes, solamente para que estemos tranquilos. Aquí este año lo que hicimos fue entender de manera más global lo que sucede en la fuente, ya no solo eso muy específico de lo que es la piedra, cómo se comporta frente a la humedad, la temperatura, los demás factores medioambientales que inciden en su conservación, sino también entender que muchas veces la apreciación de las formas está sujeta a la luz que tenemos para ver las formas. Entonces, mientras en unos momentos del día el cobertizo, la presencia del cobertizo, incide en la apreciación de las formas y no permite ver claramente lo que hay allí, en otros momentos del día, donde hay menos impacto de la luz, vamos a ver más claramente las formas. Estuvimos comparando las fotos antiguas, ¿no? Del momento del hallazgo de la fuente en el 37 con las fotos de hoy en día y podemos encontrar que las formas están en la mayoría de los casos, pero sin embargo también pudimos encontrar que, por ejemplo, fíjense aquí en el saurio, en este pedacito falta un pedacito. En esta patica de este otro saurio también hay un faltante. En la nariz de este señor hay formas que se han abrasionado. Y con ello, entonces, poder definir muy claramente que si bien la fuente se encuentra en muy buen estado de conservación, en sorprendente buen estado de conservación, hay pequeñas zonas donde definitivamente entre el 37 y hoy en día se han perdido volúmenes. Allí realmente esos son los deterioros que más nos afectan. Y
por ello son los deterioros que más hemos estudiado. Hay también toda una cobertura biológica, ¿no? Líquenes, algas, musgos, selaginelas, en fin, una variedad increíble, una ecología increíble que cubre la fuente. Sin embargo, esta biocolonización no incide de manera importante en la conservación de la roca. De hecho, en algunas zonas tenemos las hipótesis de que la biocolonización protege la piedra. Pero esas zonas donde la roca está muy frágil, sí les hemos estado siguiendo en los últimos años, ¿no? Desde el 2009 hasta ahora, en los últimos 10 años, como les digo, son como los tiempos de la conservación en los parques, cada 10 años. Y hemos podido, por ejemplo, con esta tecnología del infrarrojo, ubicar más claramente cuáles son las zonas que tienen desprendimientos internos, unas fisuras internas que hacen que sean zonas mucho más susceptibles. Y otras zonas donde, espérenme, les muestro, donde donde la roca es susceptible de desprenderse en pequeñas áreas. Entonces, hoy en día comprendemos que si bien se conserva en términos generales muy bien la roca de la fuente, hay zonas de mucho cuidado y que, por ejemplo, no es recomendable que se camine sobre la superficie de la roca. Entonces, la roca tiene como en general esa dualidad, ¿no? Creemos que se conserva muy bien, pero al mismo tiempo es un material que tiene puntos frágiles y es susceptible. Entonces, tiene que ser mirado con esa mirada muy, digamos, específica. Otra de las cosas que adelantamos fue el incorporar al método de levantamiento. Ustedes habían visto antes usábamos un levantamiento en planta, ¿no? Bidimensional. Y hoy en día lo que hicimos fue desarrollar toda la fotogrametría del sitio para tener un seguimiento hacia futuro mucho más detallado de los volúmenes y también el registro de los deterioros, poderlo hacer de manera mucho más específica. Y finalmente, lo último, quizás la última tecnología también de punta que hemos estado usando también para el registro de las superficies, ¿no? Recuerden que aquí en el lavapatas lo que nos interesa es que no se pierdan volúmenes. Entonces, ¿cómo usar esta RTI, Reflectance Transformer Image, que permite visualizar muy bien la topografía de la superficie? Entonces, ¿cómo mejoramos los métodos de registro? No solo la fotografía, digamos, tradicional, que es siempre de gran ayuda y permite esa comparación a lo largo de los años, sino cómo añadimos unos métodos de registro mucho más precisos y unas técnicas que nos permiten hacer un seguimiento mucho más específico. Además, como te digo, de todo lo que hacemos en laboratorio, de entender la roca, entender los materiales y sus comportamientos para tomar decisiones acertadas de conservación, y eso poquito que hacemos, hacerlo con materiales que hacia futuro no tengan problemas como el cemento, ¿no? Que veíamos que hubo que quitarlo. Bueno, la idea es que lo que siempre pongamos, pues realmente sea tan estable, tan compatible con los materiales que ojalá funcione muy bien hacia futuro. Gracias, Mario, Paula. Yo creo que ahorita volvemos sobre varias cosas que mencionaste. Quizás, Víctor, desde tu experiencia arqueológica, ¿nos podrías mencionar un poco sobre lo que están haciendo ahorita que nos diste en Europa, ¿no? De sensores remotos y, digamos, qué están encontrando, cómo les ha ido con estas nuevas tecnologías? Gracias. Pero quisiera comentar que me deja muy contento la presentación que vimos sobre lavapatas. Cuando yo comencé a trabajar en el ICANN, había una alarma general entre los expertos por el mal estado de conservación de la estatuaria y de la fuente de lavapatas. Eran cubiertas las pobres de lama y de
todo tipo de organismos, estaban muy manchadas. Salíamos de varios años en que no se podía viajar a la región por el estado del orden público. Y la UNESCO y los expertos estaban muy preocupados con el ICANN y con Colombia por el estado general de la estatuaria. Nos dice ahora, pues, es una situación totalmente diferente a lo que había en el... En los proyectos arqueológicos de las últimas décadas en San Agustín se han hecho experimentos con una cantidad de diferentes técnicas, entre otras buscando minimizar el impacto del patrimonio arqueológico. Por ejemplo, cuando yo hice mi tesis doctoral ahí en Mesitas, pues había mucha preocupación porque no se hicieran grandes excavaciones, porque ya estaba declarado el área en la lista de UNESCO, y entonces no queríamos abrir mucho excavación en área. Entonces desarrollamos una técnica que después se ha vuelto como muy común en la arqueología, y es la famosa la prueba de pala. Como ustedes ven, aquí se hacen excavaciones pequeñitas a distancias regulares para cubrir los sitios arqueológicos sin necesidad de dañar porcentaje muy grande del área y recuperando sistemáticamente información. Esto, pues, en los años 90 nos parecía un gran avance. Combinamos estos estudios con excavaciones pequeñas de 1 metro por 1 metro que nos daban información estratigráfica, y ahí ustedes ven al profesor Drenan explicando a varios estudiantes que ahora ya son profesionales muy importantes cómo excavar las pruebas de pala. Estas técnicas, el esfuerzo por destruir la menor cantidad de área de los sitios arqueológicos y han sido muy útiles, pero estamos combinándolas con otros equipos como este, que es el magnetómetro. Y el magnetómetro nos ha permitido hacer mapas de mesitas que revelan una información totalmente diferente de la que revelan las excavaciones. Es el campo magnético y cómo los depósitos cambian ese campo magnético. Aquí está un sitio residencial del periodo clásico regional en la Mesita B. Este sitio lo hemos estudiado solamente con sensores remotos, no se ha excavado y no se quiere excavar. Es muy importante, ahí vivía alguien, la élite del periodo clásico regional, y muy cerca de este sitio, Duque Gómez encontró Este grupo residencial genera en los mapas de magnetometría unas huellas muy curiosas. Magnético, y al sur de más magnético. Y en el centro, lo que creemos que es el fogón, en donde hay un pequeño lente con también... Entonces fíjense que es posible estudiar esto sin excavarlo. Y se generan mapas de los sitios. Podemos ver las áreas de vivienda, áreas de cultivo, zonas de especial alto tráfico humano, caminos y tumbas y otras cosas que se pueden estudiar sin necesidad de excavar. Como ejemplo de colegas en otras partes, este es el mapa de Stonehenge de magnetometría, en donde se han encontrado muchos otros monumentos que no son de Stonehenge. También hemos estado usando el georradar.
el georradar permite un estudio tridimensional del subsuelo. Y varias personas me han visto en la vereda allá en San Agustín con estos aparatos. Con estos aparatos se va pasando por el suelo y se generan mapas tridimensionales. Este es el mismo grupo residencial de la Mesita B, y ustedes ven aquí a 60 centímetros está el piso de vivienda de unos 6 metros de diámetro. Eso quiere decir que la élite y los caciques de San Agustín igualitas al resto de la población. Podemos medir con gran detalle estos elementos y representarlos tridimensionalmente. Esto sería el círculo de huellas de poste alrededor de vivienda. A un lado hay una tumba por las lajas que se perciben en el georradar, y al norte hay un camino que parece ir hacia el montículo funerario. Estos estudios de georradar se han hecho en muchas partes, ejemplos en Jordania y también en Stonehenge, y esperamos que con estos mapas de georradar que aún estamos procesando, porque el trabajo de campo se terminó el año pasado, generemos información de arqueología, sino también para los administradores del parque y para los que toman decisiones sobre dónde hacerlos, etcétera, para priorizar la protección de depósitos especialmente interesantes para preservarlos hacia el futuro, en donde las nuevas técnicas permitirán, esperamos, nuevos estudios más precisos de esos yacimientos. Gracias, Víctor. O sea, es muy interesante ver los proyectos tanto de investigación arqueológica como de investigación en conservación que se vienen desarrollando. Un poco, digamos, de esos desafíos que también surgen, es como ir pensando las cosas con calma, ¿no? Víctor nos menciona hace un momento los resultados, digamos, la investigación se terminó el año pasado, pero todavía siguen procesando la información. María Paula nos mencionaba también, tenemos un conjunto de material para analizar, pero en Colombia no contamos con los laboratorios especializados, entonces es importante también hacer como estas redes de especialistas que nos permiten también acceder a espacios en los cuales se puedan desarrollar plenamente las tecnologías, ¿no? Porque uno dice, bueno, podemos hacer todo el levantamiento de la información, podemos tener todos los datos, y ¿qué pasa con el procesamiento de la información, ¿no? Ese realmente es uno de los grandes aportes que pueden dar estas nuevas tecnologías tanto al campo de la investigación arqueológica como el campo de la investigación en conservación. Nos deja muchísimas preguntas, por supuesto. Voy a pasar por un momento al tema del público. Tenemos muchos saludos, ya son un poco las 12:17, estamos sobre el tiempo, pero pues alcanzamos todavía a recopilar primero y darle prelación a nuestro público antes de las preguntas que tenemos con Nicolás sobre el tema. Nos acompañan personas desde Espíritu Santo en Brasil, desde Italia, desde Bogotá, también hay personas en La Estrella, en Antioquia, en San Juan de Betulia, en Sucre. Tenemos público que los acompaña desde Armenia, por supuesto. La población de San Agustín y de Isnos se encuentra presente en las charlas de hoy, y también tenemos parte de nuestro público desde el Calda. Hay varias felicitaciones, tanto para Víctor como para María Paula, por las dos intervenciones que realizan, digamos, extendemos un poco este saludo, esta felicitación y este agradecimiento a la presentación de los resultados que ustedes están, digamos, compartiendo el día de hoy. Les dejan saludos también desde operadores, digamos, locales, gestores locales en esta área que ustedes, digamos, muy bien conocen e investigan, personas también de la Universidad Surcolombiana que están en el acompañamiento en el día de hoy. En términos de preguntas, digamos, hay pocas, más que todo hay como muchas felicitaciones y saludos por la charla, que pues uno de los objetivos también de esta conversación era
lograr dar un lugar para estas investigaciones que se están realizando, para presentar estos resultados que, como ustedes lo mencionan, son resultados parciales, que todavía falta mucho más. A veces también uno reflexiona también sobre ciertos presupuestos que se tienen como desde alguien que no es experto, ¿no? La roca lo resiste todo. No, pues resulta que la roca no lo resiste todo. O también términos como lo que nos decía Víctor, como, mire, esto ya es un sitio que fue declarado, fue patrimonializado, y eso también genera un cambio en las prácticas, genera un cambio en las formas de hacer arqueología e incluso en las formas de hacer conservación sobre cada uno de estos bienes que son patrimonializados y que son declarados, en este caso, como monumentos de la antigüedad. Aquí hay una pregunta que, bueno, quizás para especialistas es algo evidente, pero en nuestro público nos acompaña mucho público que no es especialista y quizás Víctor podría hablar un poco sobre esto. Ara Álvarez quisiera conocer algo sobre los pueblos originarios de esta zona. Quizás tú podrías conversarnos un poco sobre el tema, un poco también desde esa temporal. Gracias. Es una pregunta muy importante. Qué pena, estoy oyendo como dos sonidos al tiempo. Entendí que la pregunta era sobre los pueblos originarios. Y creo que tenemos en este momento un problema de conexión con Víctor. Entonces, esperemos a que él retome nuevamente la conexión con nuestra charla de hoy. Entonces, quizás aprovechando que María Paula está y que realmente está este tema de cómo podemos generar nuevas, o sea, la cuestión de la fotografía, algo que me llamó la atención es como la fotografía antigua, por un lado, te permite ver esos procesos de cambio, pero como tú misma nos mencionaste, como hay generar nuevas estrategias fotográficas que nos permitan ver más allá. También, digamos, cómo pensar esta cuestión de la visibilidad, una visibilidad que se hace desde la investigación, para un fin de investigación, pero también para quien está apreciando la fuente del lavapatas. O sea, estas imágenes donde comparas, por ejemplo, este cobertizo, que pues es un cobertizo que lo protege, uno dice, de la lluvia, lo protege de las corrientes de viento, pero que está afectando la visibilidad. Entonces, ¿cómo, digamos, se podría pensar nuevas estrategias de conservación a través de estas nuevas tecnologías? O sea, ¿qué posibilidades podrían existir para pensar quizás una forma de conservar la fuente de lavapatos que sí nos permita apreciar justo lo que tú estabas mostrándonos, qué se da con esas afectaciones de luz? Pues bueno, realmente cuando el sol no incide de manera fuerte, la apreciación de las formas es más fácil porque la superficie se ve de un tono más homogéneo. Entonces, realmente, básicamente en lo que hay que trabajar es en el cobertizo, en mejorar el cobertizo, bien sea poniendo unos filtros, ¿no? en estos domos acrílicos, o bien sea definitivamente pensando en cambiar el tipo de cubierta que se debe tener en el sitio. Y para ello, desde la conservación, sí ya hicimos algunas recomendaciones, porque como tú bien dices, el cobertizo de hoy en día entendemos que está funcionando bien. Era algo que en los años 80 se dudaba mucho, se decía que el cobertizo estaba incidiendo en generar deterioros en la fuente. Hoy en día sabemos que el cobertizo funciona muy bien desde el punto de vista de la conservación, pero realmente no está permitiendo la adecuada apreciación de las formas cuando incide, pega el sol directamente. Entonces, definitivamente, eso es algo que el ICANN, las directivas ya conocen y seguramente es en lo que tendrán que pensar hacia futuro, además de apoyar todas estas actividades de difusión que hacen que la gente pueda también acercarse a todo el conocimiento que se genera sobre los sitios y ver los sitios desde tumbar esos preconceptos que se tienen, ¿no? Como tú decías, sobre la roca o sobre qué es lo que afecta a la roca.
A veces tenemos unas ideas que no coinciden con realmente la materia y cómo se comporta la materia. Entonces, ahí es también muy importante como continuar siempre en esas labores de difusión y de educación, pues que son lo que finalmente aseguran que la gente se pueda acercar al patrimonio y pueda cogerle cariño y por eso quererlo conservar. Sí, por ejemplo, lo que nos mencionabas de los líquenes y de los musgos es muy interesante. O sea, prácticamente desde que las estatuas empezaron a ser excavadas, lo que se hizo fue limpiarles los líquenes, los musgos, o sea, quitarle como toda la arenisca que tenía alrededor. Y de hecho, muchas veces en esa limpieza que antes en los primeros años, ¿no? En los años 30, 40 se hacían con cepillos metálicos, lo que hizo fue quitar los rastros de color, o sea, muchos elementos originales de las esculturas se perdieron en esas limpiezas. Entonces, por eso digamos que la conservación es tan quisquillosa, la conservación arqueológica en el tema de la mínima intervención, porque siempre se puede ser más cuidadoso, se puede observar más, se puede, ¿no? Los restauradores decimos cuando hacemos una limpieza en material arqueológico que es una microexcavación. Entonces hay una postura también del restaurador en ese objeto, no en los 10.000 objetos, en los 10.000 rastros, fragmentos de los que habla Víctor desde la arqueología, pero en ese objeto con el que tú tienes cómo extraes la mayor cantidad de información, haciendo unos procedimientos muy cuidadosos y donde buscas sacar la mayor cantidad, bueno, de información que está ahí contenida en esos vestigios, que al final es lo que importa, ¿no? Que podamos aprender de nuestro pasado y que eso también oriente lo que somos y las decisiones que tomamos hacia futuro. Eso que mencionas justo como de cómo actualmente estamos pensando en mínima intervención, también no lo mencionaba Víctor con los análisis que está realizando, ¿no? O sea, como esa mínima intervención también hay otras estrategias para generar muchísimos más datos, ¿no? Para seguir aprendiendo sobre el pasado. Y bueno, Víctor, ya que nos acompañas y que lograste revincularte a nuestra conversación, te repito un poco como la pregunta que estaban dirigiendo. Aproveché para darle una de las preguntas a María Paula, que era muy sobre la cuestión de la conservación. Entonces, bueno, hay personas que quieren saber varias sobre los pueblos originarios de esta zona y hay incluso algunas personas que si quieren saber si hay alguna registro de influencia inca, especialmente hacia el municipio de Rivera, digamos que si hay algún tipo de interpretación que genere una conexión entre el Alto Magdalena y pues el mundo incaico. Son como dos preguntas que quizás podrías conversar un poco. Gracias. Bien, primero hay que decir que las técnicas arqueológicas con las que hemos los patrones demográficos se enfatizan más en los yacimientos que tienen. Estos yacimientos con cerámica aparecen en el registro arqueológico aproximadamente hacia el año 1000 antes de Cristo. Entonces tenemos una forma de rastrear, de detectar y de medir y estudiar los sitios arqueológicos con mucha facilidad para el periodo desde 1000 antes de Cristo hasta hace pocas décadas, porque la cerámica de la época colonial y republicana también queda en esos depósitos. En épocas muy antiguas no tenemos una forma muy sencilla de detectar esos yacimientos. Sitios arqueológicos del periodo paleoindio y arcaico, estos sitios pueden estar mucho más que los sitios cerámicos y entonces estarían protegidos de alguna forma por la falta de erosión en el área. El profesor Luis Duque Gómez excavó un fogón en el Alto Lavapatas, consistente en unas piedras, 3 piedras. No había artefactos,
ni líticos ni cerámicos, pero tenía toda la apariencia de un típico fogón y la fecha es de más de 3000 años atrás. Entonces nos da la impresión que al menos hay un yacimiento que es dentro de lo que llamaríamos el periodo arcaico. No tenemos duda activa para las comunidades del periodo arcaico, los cazadores recolectores, que se han registrado a lo largo de todo el Valle de Magdalena en la parte media y baja. El profesor Correal ha encontrado el sitio más antiguo de ocupación humana en el norte de Sudamérica, precisamente en Poenza, en el Valle de Magdalena, kilómetros al norte de San Agustín. Pero Gonzalo Correal está plenamente convencido de que son las poblaciones del Valle del Magdalena durante el periodo precerámico que ya estaban adaptándose también a la Altena. Y hay varias razones para creer eso, pero todavía no tenemos información empírica real sobre el origen último de las poblaciones. Lo cierto es que la población es indígena, o sea, es de allí. El origen es muy remoto. Tal vez más de 12.000 años es la historia profunda de San Agustín y originarias. Y como les Víctor, dije en la ¿se me está cortando un poquito? presentación, Entramos como a la hora pico de transmisión. hubo fluctuaciones muy grandes, hubo una gran disminución de población al punto que casi parece desocupada en nuestros mapas. Pero cuando los yalcones y otros y tuvieron muy poco contacto y no sabemos aún hoy día exactamente qué. ¿Me oyes ahora? La señal está mala. Si quieres, intentas Dice que tengo un problema en la red. Ahora no sé hasta dónde me oyeron, pero estaba hablando de que las 12.500. poblaciones se movieron tal vez a otra región que sería la mejor. Ahora Sí, entonces decía que cuando llegan los españoles se encuentran unas poblaciones indígenas. Desafortunadamente no hubo un contacto cultural que permitiera registrar aspectos de la vida de esas comunidades porque simplemente hubo un enfrentamiento militar. No hay registros claros de las lenguas que se hablaban en ese momento. Hay una discusión entre expertos sobre exactamente qué grupos lingüísticos habrían. Pareciera que las poblaciones que se alcanzaron a estudiar después de la conquista ya eran comunidades que habían subido del área de Putumayo, empujadas por los procesos de conquista al sur. Y entonces hay una época muy borrosa, con movimientos de poblaciones de una región a otra,
porque la conquista generó grandes impactos sobre las poblaciones. Desafortunadamente no sabemos bien esa última parte de la historia prehispánica. Ni los lingüistas ni los etnohistoriadores han logrado armar bien el rompecabezas, pero obviamente no hay ninguna razón para pensar en incas ni otras poblaciones, porque la cultura San Agustín realmente es indígena. Sus orígenes son muy antiguos en la región y seguramente sus legados directos se encuentran en la gran región del suroccidente colombiano. El legado no le pertenece solamente a los grupos indígenas actuales, es un legado para la humanidad y creo que todos debemos estar tan orgullosos como los indígenas sobre San Agustín y sobre las estatuas y sobre esa historia larga de construcción de una mitología y una iconografía que nos funciona todavía. Bueno, Víctor, muchísimas gracias. Me gustó, digamos, esta parte con que terminas y también es el lugar del patrimonio para muchas personas, ¿no? Para muchas comunidades, esos procesos un poco también de apropiación que se venían hablando el día de ayer. No me queda más que darle las gracias, o sea, pues íbamos hasta las 12, pero pues teníamos que aprovechar la presencia tanto de María Paula como de Víctor en esta conversación en la mañana del día de hoy. En nombre pues del instituto, pues digamos completamente maravillados de haber escuchado pues sus trayectorias de investigación, sus experiencias, también las redes que han conformado alrededor de estas preocupaciones sobre San Agustín, ¿no? O sea, no son solo ustedes los que están hablando acá, sino en cierta medida hablan todos esos grupos en los cuales ustedes han venido trabajando, esos equipos de investigación de los cuales ustedes hacen parte y que pues también nos muestra mucho sobre lo que puede ser para la investigación y la conservación de San Agustín hacia futuro. O sea, es importante seguir trabajando realmente en proyectos transversales, en proyectos que tengan en cuenta estas nuevas tecnologías, en cómo también podemos repensar cómo hacer arqueología, repensar cómo hacer conservación, partiendo también de una reflexión muy justa con aquello que fue elaborado o que fue planteado hace décadas o hace, digamos, así sea, algunos años. O sea, reconocer también esos procesos de cambio en cada una de las prácticas, viendo también qué cosas buenas se hicieron, cómo se avanzó, cuáles fueron, digamos, el tipo de conocimientos y de saberes que se obtuvo a través de esas experiencias y de esos ejercicios y cómo realmente ustedes desde la actualidad pueden generar un diálogo con esas, digamos, con toda esa información del pasado y generar nuevas perspectivas a futuro. Aprovecho también para agradecer pues a todo el público que nos acompañó el día de hoy en nuestras redes. Les doy y les comparto un saludo también de Nicolás Jiménez, quien ahorita tuvo que retirarse por un momentito. Los invitamos al día de mañana, donde vamos a estar conversando en temas muy parecidos a los de hoy, en la investigación arqueológica, la conservación y nuevas tecnologías, ya para el caso del Parque Arqueológico de Tierra Adentro, y haremos el cierre de nuestra conmemoración con la presencia de los administradores y la administradora de nuestros parques arqueológicos. Un poco también para escuchar ellos desde su práctica, desde su ejercicio. Tanto María Paula como Víctor nos mencionaban estas experiencias con los trabajadores de los parques, con quienes se encuentran administrando. O sea, no se puede pensar la investigación como algo aparte de quienes participan de estos espacios, sino cómo es en este diálogo en que se generan estos procesos, y por eso es que finalizamos mañana con un conversatorio con nuestros administradores de los parques Alto de los Ídolos, San Agustín y Tierra Adentro. También agradecemos a quienes nos acompañaron en el seguimiento de redes, a Leider Parra, a Diana, a Hadasha, a Sergio, que estaban en esta trasescena y que hicieron posible la conversación del día de hoy.
Muchas gracias, María Paula, muchas gracias, Víctor, y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Muy amables, gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes para todos.